la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio. Es un refrán bastante famoso, pero a veces se nos olvida. Comencemos con el gusto. Básicamente, el sentido del gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. Permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, generalmente provenientes de los alimentos. El sentido del gusto depende de unos puntos o botones gustativos que se encuentran básicamente en la lengua, como podrán ver ahí en el gráfico. El sabor se define como la sensación que causa un alimento o cualquier otra sustancia al poner en la boca. En el sabor influye también, sobre todo, el tema del olfato y la textura. Por eso es importante cuando vamos a comer que la variedad en el comer en tema de olores, de colores, de sabores, sea una prioridad. Los sabores primarios conocidos en referencia a los alimentos son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y a principios del siglo se añadió un nuevo sabor que es el umami. Básicamente es un término japonés que significa sabroso, es decir, cuando un alimento es demasiado o sumamente delicioso o sabroso, le denominan umami y nuevamente un término japonés. El sentido del gusto puede considerarse una fuente de placer, pero su función consiste en permitir seleccionar aquellas sustancias más adecuadas para la nutrición, es decir, evitar un exceso de sal o azúcar o amargo, etcétera, etcétera. Y claro, evitar sustancias que podrían incluso representar un peligro para la vida o ser tóxicas, o por encontrarse en un estado de descomposición. Entonces, qué importante es el tema del gusto para determinar no solamente el sabor, sino también sabores que podrían de alguna forma denotar o demarcar una sustancia peligrosa o tóxica. Pasemos al olfato. El olfato también es otro sentido que está encargado de detectar y procesar básicamente los olores. Las partículas aromáticas que se desprenden de los cuerpos y viajan a través del aire aspirado encuentran el contacto con el epitelio olfativo situado justamente en las profundidades de las fosas nasales detrás de la nariz. El olfato también es importante en temas de las funciones de todos los animales, entre ellas evaluar el estado, el tipo, la calidad nutritiva de los alimentos y también que de cierta forma en los humanos no lo tomamos atención, pero funciona y es detectar peligros medioambiental como el humo o el nivel de humedad, reconocer un territorio demarcado, ¿sí? Y relacionar el olor con el recuerdo de la res, que la representa, es decir, un olor siempre va a generar un recuerdo, va a generar una, una memoria, por así decirlo, de la sustancia. Por eso cuando olemos a café, no solamente olemos a café, tras de eso o alrededor del café está quizás recuerdos con la abuela, el abuelo, etcétera, etcétera. Se ha calculado que el ser humano puede detectar más de 10.000 olores diferentes. Eso sería básicamente lo que podemos entender con respecto al gusto y al olfato. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien pierde uno de estos sentidos o los dos sentidos? Vamos a ver cuál es el sentido biológico de esto. El sentido biológico del gusto y el olfato, es decir, cuando hay una pérdida del gusto y del olfato, es decir, la ageusia o la anosmia, son términos patológicos, es básicamente porque hay un conflicto en el oler o saborear del entorno. Voy a poner ejemplo. Si es que en algún momento alguien percibe amenaza de su compañero de trabajo, pues cada vez que se vaya acercando
automáticamente se activan las glándulas olfativas y empieza a haber una proliferación celular. ¿Para qué? Para para volverse más sensitivo ante la amenaza. El momento que ya salimos de la amenaza olfativa, lo que creció ahí tiene que salir, porque ya no es necesario. En ese momento entramos en una fase de solución y se inflama y por ende va a haber una leve atrofia o una atrofia completa de sentido del olfato. Dependiendo de del grado de conflicto que tenga la persona, del impacto, en este caso de un conflicto olfativo, eh, va a demorarse o no el volver a la normalidad la función del olfato en este caso. Una de las cosas que suelen suceder es que, digamos que de alguna forma la persona entra en un conflicto olfatorio de una amenaza, ya sea de una persona, un lugar, en este caso de la pandemia, el virus que puede estar flotando por ahí. Entonces, y es más contundente porque una de las vías que supuestamente por donde ingresa el virus es las vías aéreas, es decir, la nariz. Obviamente la gente las que están con miedo obviamente a contagiarse, automáticamente se altera las membranas y la mucosa nasal. Es decir, el cerebro lo que hace es, si detecta peligro en tema del olfato, sí o sí va a potenciar el sentido, en este caso del olfato. Pero cuando ya no hay la amenaza, repito, viene una fase de atrofia temporal y luego ya vuelve a la normalidad. El dilema de esto es que cuando estamos en un proceso de quizás ya de solución, activamos nuevamente un nuevo conflicto y podemos tener recaídas constantes. Por eso es importantísimo determinar cuáles son los raíles del conflicto. Ya les explico qué son los raíles. Y con tema del gusto, igual. Si una situación le sabe mal, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Y con respecto a la pandemia, obvio, hay personas que lo viven desde esa perspectiva, que les sabe mal la situación, les sabe mal el contagio, les sabe mal el virus, les sabe mal incluso el tema de la mascarilla en el tema del olor. Hay gente que, digo esto porque tengo pacientes todos los días y les pregunto, ¿y la mascarilla que está usted puesto, usted quiere ponerse? ¿Le gusta la mascarilla? Y normalmente del 100%, el 90% me dice, no, me toca ponerme. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no solamente se genera un tema de un conflicto olfativo, también se genera un conflicto de separación. Quiere separarse de la mascarilla y no puede porque le da miedo a contagiarse o miedo a qué dirán si yo no me pongo la mascarilla. Entonces es un doble conflicto. Y también puede ser también de alguna forma el tema de yo no quiero ya saborear esta mascarilla conmigo. Entonces adicional, si se genera un tema de separación, obviamente van a tener acné en la zona de la mascarilla porque aparece cuando ya me saco o comezón. Entonces la mascarilla también podría de alguna forma contribuir a estos dos conflictos. No necesariamente es la mascarilla, es la forma en cómo se relacionan con el entorno y en este caso también con la mascarilla. Entonces, dicho esto, hay personas que dicen, pero yo estoy ya más de meses, de un año con lo mismo, que no me vuelve el olor. O sea, lo importante es ver, a ver, si no le vuelve el olor ni el olor y el gusto, obviamente está teniendo recaídas continuas. Ahora, si es que el asunto es del tema de tengo miedo a contagiarme, estamos en medio de una pandemia y el contagio existe y perdurará en temas de percepción, más no porque el contagio sea real, ya hablé de eso, ¿cierto? Entonces, el miedo hace que se activen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es un conflicto continuo. Entonces, si yo no determino cuáles son los raíles son los, eh, los puntos que rodean a un conflicto. Voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona está en un restaurante y de alguna forma recibe una noticia impactante, impactante.
o alguien le va a asaltar. Él percibe amenaza porque puede morir. En ese momento el cerebro, como se ve amenazado, graba todo lo que está en su entorno: color, temperatura, texturas, tipo de personas, tipo de ropa, o sea, graba todo y lo guarda como una información de advertencia. Digamos que esta persona sale del peligro y a la semana nuevamente, tal vez no viva directamente lo mismo, pero qué tal si ve que a alguien le asaltan o si ve las noticias y donde le asaltan, automáticamente se activa otra vez. O sea, es impresionante cómo es el cerebro. Entonces, lo importante es determinar cuáles son los raíles, cuándo fue, cuál fue el entorno, cuál fue el, el toque, la situación pintoresca del conflicto. De ahí vamos determinando la solución. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué hacer? Básicamente identificar, como les digo, los conflictos gustativos y olfativos, ¿ya? Obviamente cuando un niño percibe que le van a inyectar, no importa si le van a inyectar vitaminas, agua, percibe amenaza, automáticamente se activan mínimo sus papilas olfativas o los sensores auditivos, perdón, los sensores olfativos, perdón. Y también las papilas gustativas, es decir, cada conflicto es específico y cada persona lo vive de forma diferente. ¿Ya? Y también, obviamente, en el tema de la coherencia es solucionar y evitar recaer en ellos, porque si no, se genera un ciclo continuo. Por eso muchas veces cuando, digamos un ejemplo, ¿no? Cuando dice, siempre cuando viene la primavera, yo me pongo alérgico al polen. ¿Y qué pasa en una de las historias? Pasa que en algún momento en primavera le dejó su pareja y al dejar la pareja él vive una connotación de abandono. Obviamente, ¿por qué? Porque en esa época era primavera, había flores, etcétera, etcétera. Entonces el cerebro guarda todo eso. Y algo fundamental, por supuesto, es el tema de la nutrición inteligente. Sabemos hoy en día que en la alimentación hay dos problemas: excesos y deficiencias. ¿Cuáles son estos excesos? ¿Qué excesos podría haber en la alimentación? Básicamente de grasas saturadas, exceso de colorantes, conservantes, pesticidas, harinas refinadas. Y aquí, en tema de pesticidas, en conservantes, obviamente hay muchas cosas, deficiencias de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay excesos de y deficiencias de. Entonces le preguntamos a usted, amigo y amiga, que muy gentilmente nos escuchen esta charla informativa: ¿qué desayunó hoy o qué almorzó hoy? Usted me dirá, bueno, comí esto, comí lo otro. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuánto de magnesio, de proteína tuvo su alimento el día de hoy? Normalmente eso no nos preguntamos porque básicamente el ser humano se basa solamente en tema de que esté rico y esté visualmente agradable. Yo no digo que eso está mal, está muy bien, pero si somos un poco selectivos, es decir, no es lo mismo el color amarillo de los cornflakes a que el color amarillo del guineo o de la naranja. ¿Me hago entender? Y más las vitaminas y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, una nutrición inteligente más o menos sería así, es decir, verduras, frutas de la estación, frutas del lugar. No es lo mismo comer en la sierra frutas de la costa que en la costa frutas de la sierra, no es lo mismo a nivel energético. Semillas, verduras, proteínas, etc. Y esto tiene que sí o sí estar acompañado de un superalimento, porque justamente como les decía, la alimentación actual tiene bajo valor nutricional y excesos de sustancias químicas, justamente por temas de la industria alimentaria. Entonces, qué importante comprender la nutrición. ¿Y qué es la nutrición? Básicamente la nutrición es un conjunto de procesos que se producen en nuestro organismo de forma automática, es decir, usted es consciente del alimento que va a comer o que está comiendo hasta cuando traga. El momento que usted traga, usted ya no es consciente. Lo demás se encarga un sistema inteligente digestivo, endocrino y todo lo demás. Entonces, en este proceso va a haber una transformación del alimento y esa transformación va a generar sustancias necesarias en forma de energía para la vida. Ahora, ¿de qué está compuesto nuestro cuerpo? Pues qué importante saber de qué está hecho nuestro cuerpo.
este cuerpo hermoso y precioso en el cual habitamos, temporalmente, ¿no? Entonces, este cuerpo, el cuerpo suyo y el mío y de todos, está compuesto de células. Las células son unidades de inteligencia biológica básica del cuerpo humano. Hagan cuenta que cada célula que compone todo su cuerpo es un mini ser humano. ¿Cuántas células aproximadamente tiene el ser humano? Aproximadamente unas 30 billones de células, es decir, una cantidad enorme, en constante transformación, en constante renovación. Eso es importante saber. El ser humano no es algo estático ahí, en donde tiene que regirse a una tabla, que la presión de aquí a acá, la temperatura de aquí a acá, que la hormona de aquí a acá. No, no obedece a una tabla fija. El ser humano es constantemente transformable, constantemente se mueve. Y las células madre son pluripotenciales, es decir, que a partir de ellas se transforman o se generan nuevas células especializadas, es decir, una célula madre puede transformarse en células sanguíneas como los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos B y T, que tienen que ver también con el sistema inmunitario, se pueden transformar en neuronas, en hepatocitos, en cardiomiocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como esta unidad o este grupo de millones de individuos, de células, son seres vivos, necesitan energía para funcionar óptimamente. Y para funcionar óptimamente, obviamente necesitan energía que proviene justamente de los alimentos. Estos alimentos tienen que sí o sí tener sustancias nutritivas como proteínas, vitaminas, oligoelementos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es AFA? ¿O qué es AFAMAI? Vamos a ver en un video, pongan atención, ¿qué es AFA? ¿Quiénes distribuyen? ¿Y cuáles son los beneficios? Y luego volvemos para aportar un poquito más. Bienvenido a New Earth, donde nuestra misión es nutrir cada cuerpo, mente y espíritu con AFA, el primer alimento de la tierra. Cosechamos, producimos y procesamos la más alta calidad de Afanisomenoon Plus Aqua, con las más exactas especificaciones en la industria de los suplementos de salud. La experiencia de New Earth está anclada en el poderoso, completo, antiguo y silvestre AFA. Debes experimentarlo para creer. AFA es el alimento perfecto de la naturaleza y deseamos ayudarte a vivir la vida plenamente. Te presentamos Mind AFA de New Earth, el corazón de Afanisomenoon Plus Aqua. Alimenta tu cuerpo y mente con el mejor alimento en la tierra. Mind AFA es una concentración de los nutrientes en nuestro Afanisomenoon Plus Aqua orgánico. Removemos cuidadosamente las paredes celulares de las algas por medio de nuestro proceso mecánico de extracción sin solventes para crear nuestro concentrado AFA. Esto deja un abundante recurso de materiales crudos para una salud óptima. Los aminoácidos y los componentes crudos en Mind ayudan a la proliferación de las células madre y muchos otros beneficios comprobados. Estudios científicos muestran que el AFA puede ayudar al sistema inmune y a las defensas naturales del cuerpo, incrementar la proliferación de células madre, incrementar la asimilación de los nutrientes de otros alimentos y mejorar el estado anímico, la atención y concentración. Entonces te preguntamos, ¿qué puede hacer nuestro AFA silvestre por tu salud y felicidad? ¿Cómo sabemos que el New Earth AFA es para ti? Simple. Es la más alta calidad disponible en el mundo. Esta es nuestra promesa de calidad para ti. Nuestras instalaciones en el sur de Oregón guardan certificaciones kosher, halal, paleo y USDA orgánico. Estamos registrados por NSF Internacional, las buenas prácticas de fabricación de la FDA y DPF para deportes. Lo que muestra nuestra etiqueta es lo que contiene nuestro envase, ni más ni menos. Tú demandas lo mejor y nosotros prometemos entregarte el más puro y efectivo AFA disponible. Entonces, ¿qué esperas? Inscríbete hoy.
asegurar tu lugar en el prelanzamiento de New Earth en Latinoamérica. Bueno, más claro que el agua no puede haber. Vamos a reforzar el tema de los beneficios de Afamine y serían dos cosas básicamente. La una, que es la más importante, que Afamine tiene sustancias naturales y biológicas que promueven la proliferación de células madre adultas en el ser humano. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo humano y todo su sistema orgánico constantemente se están renovando, se están regenerando. Obviamente tiene que haber una materia prima para eso. Una materia prima ya lista en forma de justamente de células para ir conformando todas las estructuras. Entonces, las células madre lo que hacen es básicamente cumplir las necesidades biológicas de regeneración celular en todos los ámbitos para que el cuerpo se mantenga con vida. Entonces, el ser humano goza y disfruta de esto, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, básicamente siempre hay una proliferación de células madre. Sin embargo, por el continuo eh, contacto o por el continuo agravante en temas de conflictos biológicos, esta apertura, por así decirlo, de células madre va disminuyendo. Estas sustancias van a nutrir y van a ayudar a que esta proliferación de células madre suyas aumente. Entonces, no es lo mismo que usted coja un producto de células madre de la vaca, del ternero, qué sé yo, ahora todos inventan, ¿no? Que usted se tome a que su mismo cuerpo saque sus propias madres, sus células madre adultas. Y el segundo sería que contribuye básicamente a la salud mental y física, sobre todo a la salud mental, por eso es AFA Mind en inglés, que es Mind Mente. Así que nada, hoy en día las algas AFA o AFA Mind está considerada como un superfood, un superalimento. Por esta y otras razones beneficiosas, les invitamos a disfrutar de AFA Mind, ya que AFA Mind es un complemento nutricional, inteligente y biológico de alta calidad. Es decir, es un superalimento, no es un medicamento. Así que nada. Gracias.